Le regalé a mi hijo una camioneta todoterreno nueva por su cumpleaños. Estaba totalmente pagada y el título estaba a su nombre. 10 minutos después, me dio una charola con bebidas y me dijo, dale propina a los empleados. Mi mamá es la mesera de esta noche. Todos se rieron. Yo no. No fue un chiste. Solo fue una forma de distraer de lo que ya me había quitado. Un mes después, lo invité a cenar e hice algo que nunca va a olvidar. Antes de seguir, asegúrate de darle like y suscribirte. Y cuéntame a mí y a los demás, ¿cuál crees que es la lección de vida que todos deberíamos aprender antes de que sea demasiado tarde? Déjala en los comentarios. Gracias. Le di las llaves como si fuera una segunda oportunidad. Afuera estaba estacionado un Ford Bronco negro, nuevo, con un moño rojo tan brillante que parecía de juguete con todo el polvo del desierto de Arizona encima. Me tardé 5 años en ahorrar para eso. Usé cada bono de Navidad, cada turno extra en el súper, cada peso que pude recortar de mis propias cuentas. Ese mismo coche se lo señalaba cuando él tenía 16 años, cuando cenábamos comidas congeladas y compartíamos un ventilador en un depa de 2 cuartos. Algún día, decía él. Y yo solo asentía, como si de verdad creyera que ese día iba a llegar. Y ahí estaba yo, con 62 años, agotada hasta los huesos, dándole a mi único hijo un sueño de $62,000. A su nombre. No esperaba que llorara. Ni una gran reacción. Solo un momento, algo de orgullo, tal vez. Pero Nathan casi no lo volteó a ver. Me abrazó rápido, con un brazo, sin verme a los ojos, mientras buscaba con la mirada a sus amigos que llegaban en Teslas y Range Rovers. Su novia Carly caminaba por el pasto con sus tacones y la boca apretada, como si oliera algo barato. La casa era rentada, de esas tipo mansión que consigues por Airbnb en Paradise Valley, y estaba llena de gente. Había servicio de comida, DJ, y mucha gente que yo ni conocía. Yo llevé una cacerola, por costumbre. Pero Nathan la ignoró como si le diera pena. Mamá, tranquila. Ya está todo resuelto, me dijo, y luego se agachó como si fuera a susurrar, pero lo dijo tan fuerte que todos escucharon. Oye, ¿me haces un favor rápido? Agarró una charola de plata con bebidas, la puso en mis manos y me empujó hacia los invitados. Todos, les presento a nuestra mesera de esta noche, dijo sonriendo, como si fuera muy gracioso. Denle propina, ¿no? Ella me enseñó bien. Todos se rieron. Algunos hasta aplaudieron. Yo me quedé ahí, con la charola de plástico en las manos, los vasos temblando, el corazón a 1000 y la sonrisa congelada, como si mi cara se hubiera olvidado cómo moverse. Y él simplemente se fue. Carly le dijo algo a una de sus amigas. No entendí, pero también se rieron. Caminé hasta la orilla del patio, dejé la charola y seguí caminando como si nada. Las piernas me temblaban. No lloré. No en ese momento. Crucé la casa, pasé por la cocina falsa y moderna, hasta llegar al baño con el grifo dorado y las toallas bien dobladas. Cerré la puerta, me senté en la tapa del inodoro y me quedé viendo el piso, como esperando que me diera una respuesta. Y entonces los escuché. Voces saliendo del respiradero. La voz de Carly, clara como el agua. Ni siquiera preguntó. Te dije que el coche la iba a callar. Otra voz. Era Nathan. Se escuchaba molesto, hablando bajito. Todavía necesito que firme ese otro papel. Se está tardando, dijo. Carly volvió a hablar. Solo invítala a cenar la próxima semana. Va a ceder. Yo no respiré. No parpadeé. No me moví hasta que se fueron. Cuando me levanté, ya no me sentía igual. No estaba rota, ni siquiera enojada todavía. Solo, como si ya todo hubiera terminado. Me lavé la cara, me sequé las mejillas, me arreglé el maquillaje como si nada importara y salí con una sonrisa. Encontré mi cazuela en la basura de la cocina. Estaba intacta. La dejé ahí. Al salir, pasé otra vez junto al Bronco. Brillaba. El moño ya estaba chueco. No lo toqué. Ni volteé. Solo me subí a mi coche, manejé a casa, apagué el celular y me serví una copa de vino. No quería. Me temblaba la mano todo el tiempo. Porque eso no había sido solo una humillación. Era otra cosa. Una actuación. Una distracción. Y si algo sabía yo,
era que mi hijo nunca hacía algo tan descarado sin una razón. Algo estaba tramando. Todavía no sabía qué, pero lo iba a averiguar. No dormí esa noche. Ni un minuto. Me quedé recordando lo que había escuchado a través del respiradero. La voz de Carly me sonaba en la cabeza como un cuento de terror. Ni siquiera preguntó. Te dije que el coche la iba a callar, dijo ella. Eso no fue crueldad nada más. Fue planeado. Y sí, yo sabía que Nathan podía ser egoísta, hasta medio flojo, pero esto fue otra cosa. Esto fue con intención. Me levanté a las 4:30 de la mañana. Hice café, pero ni lo tomé. Me senté en mi mesita de cocina, viendo la caja de seguridad que no había abierto en años. Ahí guardaba mis papeles importantes, mi acta de nacimiento, la de Nathan, mis papeles de divorcio, el testamento de mi papá, y una escritura. Un solo papel que demostraba que yo todavía era dueña de la casa vieja que mi papá me dejó, la que Nathan siempre llamaba la choza embrujada del abuelo. La había mantenido a mi nombre todos estos años porque era lo único que me quedaba de mi familia. Siempre pensé que si algún día me urgía el dinero, podía venderla. Pero cuando abrí la caja, la escritura no estaba. Revisé todo. Cada cajón, cada sobre, cada carpeta llena de papeles viejos y cupones vencidos. Nada. A las 9 de la mañana llamé a la oficina del evaluador de impuestos del condado de Maricopa. Le dije al señor que quería revisar una propiedad que era mía. Me pidió el número de paquete. No lo tenía, solo la dirección. Lo buscó, y de repente se quedó callado. Aquí dice que ya se transfirió, me dijo. A una empresa. ¿Qué empresa? Pregunté. Omnicore Investments, respondió. Fue hace 6 semanas. Se me secó la boca. Le pregunté quién había firmado la transferencia. Usted, me dijo. ¿Y notificaron esto? Le pregunté. Sí, respondió. A su hermano, David Monroe. Colgué antes de gritar. David. Con quien no hablaba desde hace más de 10 años. Ese que me pidió dinero prestado 3 veces y nunca me pagó. El mismo que en el funeral de mamá le dijo a Nathan que yo era una controladora. Ese David. Agarré mi celular y abrí los mensajes. Me fui hasta el último que me mandó Nathan, hace como 2 semanas. Le contesté, sí, cenamos pronto. Sí, hay que hablar, le puse. Me seguían temblando las manos. Luego le marqué a Taza. Contestó al primer tono. Tengo una sensación bien rara, le dije. Ni me preguntó qué había pasado. Solo dijo. Ya me estoy poniendo los pantalones. 20 minutos después, ya estaba en mi cocina, revisando mis papeles, tratando de no soltar groserías tan fuerte. ¿Tú crees que falsificaron tu firma? Me preguntó. ¿O te hicieron firmar algo cuando estabas drogada? Me quedé pensando, la cirugía, la del ojo. Ese día en abril, cuando Nathan llegó con unos papeles y dijo, mamá, firma esto rápido, es del seguro. Ni los vi, todavía estaba medio ida por la anestesia. Firmé 5 o 6 hojas sin leer. Creo que aprovecharon ese momento, le dije en voz bajita. Me agarraron cuando estaba débil. Taza se quedó callada como un minuto, y luego dijo, tenemos que ponernos perras. Sacó su laptop viejita y se puso a buscar en los registros públicos. Apareció el nombre de la empresa, Omnicore Investments. ¿Y sabes quién salía como ejecutiva registrada? Carly Ortega. Ni siquiera lo escondieron. Sentí como si me hubieran soltado una cachetada. Entonces entendí, ese coche no era un regalo. Era el pago para callarme. Ese moño rojo brilloso era para que no preguntaran nada mientras me robaban lo que era mío. Ellos pensaron que yo no me iba a dar cuenta. Lo peor, pensaron que no iba a hacer nada. Ahí fue cuando decidí que no los iba a enfrentar así nomás. No, los iba a destruir, frío, limpio, y en público. Pero primero necesitaba pruebas. Nada de sospechas o corazonadas. Tenía que agarrarlos con las manos en la masa, planeando todo, haciéndolo, negándolo. En una grabación, un mensaje, algo que pudiera llevar a un juez, o restregarles en la cara en el momento perfecto. Necesitaba oír a Nathan diciéndolo con su propia voz. Y si algo sé de mi hijo, es que con una cena falsa, unas copas y un empujoncito, él solo se echa de cabeza. Siempre le ha encantado presumir cuando cree que ya ganó. Así que hice mi plan, puse la trampa. Y esta vez, la que iba a estar escuchando desde el pasillo, era yo.
Pasé los siguientes 3 días haciéndome la tonta. Le contestaba los mensajes a Nathan con una sonrisa, como si todo estuviera bien, mientras por dentro mi cabeza no paraba de trabajar. Estaba buscando cualquier detalle que se les pudiera escapar. Revisé correos viejos. Traté de encontrar algún rastro digital de la transferencia de la propiedad, algo que probara que usaron mi firma después de la cirugía, sin mi permiso. No encontré nada. Los únicos correos que Carly me había mandado estaban etiquetados como reclamos médicos y documentos de seguro. Los archivos adjuntos parecían tan aburridos que, aunque hubiera estado despierta, ni los habría cuestionado. Fue una jugada perfecta. Esperaron a que yo estuviera débil. Metieron la escritura falsa entre un montón de papeles médicos verdaderos. Me la dieron para firmar. Y luego la guardaron en una empresa fantasma que nadie iba a encontrar, a menos que supiera exactamente qué buscar. Agarré un cuaderno y empecé a anotar todo. Cada cosa que recordaba, fechas, palabras, momentos. Ella ni siquiera preguntó. Todavía necesito el papel firmado. Llévala a cenar la semana que viene. Cada frase que escuché ese día en el baño ya era una prueba. Volví a buscar el nombre de la empresa, Omnicore Investments. Descubrí que la habían creado apenas 2 meses antes. La registraron por internet, aquí en Arizona. No tenía dirección, ni página web ni nada, pero, ¿sabes qué sí tenía? El nombre completo de la representante, Carly Ortega, clarito. Eso me bastó para confirmar que esto no fue algo improvisado. Fue un plan, bien armado, bien pensado. Lo registraron, lo ejecutaron, y yo, como tonta, pagué por el coche de huida, con todo y moño rojo. Saqué copias de todo, correos, capturas de pantalla, búsquedas de propiedades, registros oficiales. Lo metí todo en una carpeta que marqué con un solo nombre, final. Y entonces hice lo que juré que no iba a hacer, le hablé a David. No me contestó las primeras 3 veces, pero a la cuarta, respondió con esa voz falsa que siempre me ha dado asco. Bueno, mira quién llama, dijo, mi hermana mayor favorita. Guárdate eso, le solté. Participaste en una transferencia fraudulenta, David, a mi nombre. Yo no firmé nada sabiendo lo que era, tú lo sabes, y ahora me vas a decir por qué ayudaste a mi hijo a robarme. Se quedó callado un momento, luego dijo. Fue idea de Nathan. Me dijo que tú le ibas a dar la casa de todos modos, que solo no querías lidiar con tanto papeleo. Me aseguró que todo estaba bien. ¿Y le creíste? Le dije, casi escupiendo las palabras, sin llamarme, sin confirmar nada. Empezó a tartamudear, que si los impuestos, que si Carly tenía una hoja de cálculo que explicaba todo. Lo interrumpí. Sabías que yo me estaba recuperando de una cirugía, sabías que estaba vulnerable, y sabías muy bien que no iba a regalar la casa de papá como si fuera una botella de catsup. No me discutió, solo soltó un suspiro. Necesitaba el dinero de la notaría, murmuró, las rentas están carísimas. Eso fue todo. Vendió el apellido por unos cuantos cientos de dólares. Colgué sin decir una sola palabra más. Esa noche vino Taza, trajo comida para llevar y una botella de vino barato. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, viendo cómo organizaba todo en carpetas, como si me estuviera preparando para ir a juicio. ¿De verdad vas a hacer esto?, me preguntó. Yo asentí. Voy a invitarlos a todos a cenar, le dije, a Nathan, Carly, David, los voy a alimentar como familia, y luego los voy a enterrar como enemigos. Taza sonrió, levantó su vaso y dijo, entonces que el plato fuerte sea tierra arrasada. Nos quedamos despiertas hasta las 2 de la mañana imprimiendo, subrayando, ordenando todo. Lo último que hice antes de dormir fue sacar la última foto que tenía de mi papá, del día en que me firmó la escritura. Ahí parado en la entrada de la casa vieja, traía su camisa manchada de grasa, una chela en la mano, y sonreía como si, por fin, estuviera orgulloso de algo que había hecho bien. Le toqué la cara en la foto y le dije en voz alta, no te preocupes, yo voy a arreglar esto, no voy a dejar que se queden con lo que tú me dejaste. Apagué la luz y empecé a contar los días para la cena. No pensé que fuera a tener suerte tan pronto, pero a veces la verdad se escapa solita, aunque ni la estés buscando. Fue Taza quien la encontró, un mensaje de voz viejo, que casi borra pensando que era puro spam. Lo puso en voz alta en la sala de descanso del trabajo, y al principio ni le puso atención, hasta que se escuchó clarito la voz de Nathan. Una vez que firme lo que falta, ya estuvo. No me importa si se da cuenta después. Carly dijo que lo iba a disfrazar como un truco fiscal o algo así. Luego hubo una pausa, y la voz bajita de Carly al fondo. Sigue sonriendo.
Todavía está blandita por el coche. Eso me dio un golpe en el pecho, como si me aventaran un ladrillo. ¿Blandita por el coche? Como si el Bronco hubiera sido un soborno, como si todos esos años que pasé ahorrando y esforzándome fueran solo una trampa, mientras ellos planeaban cómo quedarse con todo lo mío, y yo ahí, sonriendo como una tonta. Le pedí a Taza que me lo mandara, lo guardé en 3 lugares, en mi celular, en una memoria USB y en una carpeta encriptada. Me temblaban las manos mientras guardaba el archivo. Le puse de nombre, prueba. Ese mensaje cambió todo. Ya no era solo algo personal, era legal, era fraude, manipulación y hasta conspiración. Y ahí estaban sus voces, diciéndolo todo. Pero más que eso, fue el momento en el que entendí que ya no podía seguir pensando que Nathan era rescatable. Ese ya no era mi hijo hablando en ese mensaje, era un ratero, una víbora. Y si podía hablar de mí como si fuera solo un obstáculo que había que quitarse de encima, entonces ya había tomado su decisión. Solo que el funeral todavía no se celebraba. Al día siguiente me puse a trabajar, imprimí transcripciones, armé una línea del tiempo, busqué todos los documentos, incluso hablé con una amiga de Taza que es abogada en bienes raíces, solo para estar segura de que esto no era cosa mía, y me lo confirmó. Si yo firmé esos papeles sin saber, si los metieron entre otros documentos mientras yo estaba dopada por la cirugía, entonces eso era abuso, y posiblemente un delito. Quería gritar, llorar, romper algo, pero no lo hice. Me seguí enfocando, ya no había espacio para el drama, solo para la estrategia. Esa noche me senté en la cama, viendo el techo, escuchando el mensaje de voz otra vez con los audífonos puestos. Memoricé cada palabra, cada pausa, cada respiro cínico, y para la 4ª vez que lo escuché, ya no estaba enojada. Estaba concentrada, fría. Y me di cuenta de que no solo quería atraparlos, quería hacerlo de una manera que no pudieran borrar, ni negar, ni arreglar. Quería que todo el mundo supiera lo que hicieron, que fuera público, claro y definitivo. Ahí fue cuando empecé a planear la cena. Pero no era cualquier cena, no iba a ser un reclamo en una oficina de abogados, no iba a ser una charla privada entre familia. No, yo quería que estuvieran rodeados de la gente que alguna vez pensó que eran buenas personas, familia, amigos, gente que vio crecer a Nathan, gente que me vio darlo todo por él, año tras año. Yo quería que todas sus mentiras se cayeran solitas, así, en tiempo real. Taza entró antes de que yo terminara de hablar. Vamos a necesitar cámaras, dijo. Ya tengo el timbre con cámara, le dije. Eso no basta, vamos a esconder un par de GoPros en las lámparas. Hablaba tranquila, como si esto ya lo hubiera hecho antes. La neta, puede que sí. Taza ha pasado por más traiciones que muchas personas. Ya ni se sorprende, lo aguanta todo con cara firme. Pusimos fecha, dentro de 3 semanas. Al día siguiente invité a Nathan y también le escribí directo a Carly, solo para que no hubiera excusas. Les dije que era una cena en mi casa, solo la familia, como antes. Respondieron emocionados, pero era pura mentira. ¡Qué emoción!, puso Carly. Nathan hasta me mandó un emoji de corazón. Me quedé viendo ese emoji como 5 minutos. Pensando en cuántas veces confundí sus sonrisas con cariño de verdad, cuántas veces pensé que su distancia era por el trabajo, el estrés, lo normal de crecer, pero ahora sabía la verdad, no se alejó por accidente, lo hizo con intención, y yo, por confiada, no lo quise ver. Empecé a ensayar lo que iba a decir, lo practicaba frente al espejo, en el coche, hasta mientras doblaba la ropa, me imaginaba a Carly, su cara cuando le pusiera el audio. Me imaginaba el pánico en la cara de David cuando le soltara la cronología, y el silencio de Nathan, cuando lo viera a los ojos y le dijera que ya no era mi hijo. La escena se repetía en mi cabeza de muchas maneras, pero en todas, yo ganaba, no con gritos ni venganza, sino con pruebas, con calma y con la verdad bien puesta sobre la mesa. Ese mensaje de voz no fue solo un error, fue un regalo, y yo lo iba a usar para voltear todo. Una semana después de mandar la invitación, un martes en la tarde, Nathan se apareció en mi casa sin avisar. Traía un ramo de flores del súper y esa sonrisa medio nerviosa que ponía de niño cuando rompía algo y no quería que lo regañara. Le abrí y lo dejé pasar sin decir nada. Quería ver hasta dónde iba a llegar con su teatro. Entró como si nada, dejó las flores en la cocina, como si todo estuviera olvidado, y me dijo: «Mamá, he estado pensando mucho». Me lanzó esa mirada que él cree que todavía funciona, medio sincera, medio falsa, como si estuviera actuando más que sintiendo. Sé que la regué, siguió, lo de la fiesta, eso estuvo mal,
Pensé que era chistoso, pero la verdad me pasé. Yo no dije nada, solo asentí y le señalé la silla. Se sentó en la misma mesa donde hacía la tarea cuando era niño. Por un momento, casi pude imaginar que seguía siendo ese niño que me preguntaba cómo se escribía, avergonzado, y que no podía dormir si no revisaba primero el closet por si había monstruos. Pero ese niño ya no existía. Le serví café y me senté enfrente con las manos entrelazadas, fingiendo que estaba tranquila. Él empezó a hablar sin parar, que si el trabajo lo traía vuelto loco, que si Carly lo presionaba para que madurara, que se sentía desconectado de su pasado. Puras palabras vacías. Sonaba a esas disculpas que suenan bonitas pero no dicen nada, como si hubiera ensayado una presentación de arrepentimiento, para venderme la idea de que todo iba a estar bien. Quiero arreglar todo, me dijo, viéndome directo a los ojos. Por eso creo que la cena es una gran idea. Podemos volver a empezar, tú y yo. Nada más, me dijo Nathan. Sonreí y le respondí, eso es justo lo que yo también quiero. Se fue con un abrazo raro, más como una palmadita incómoda, y en cuanto cerró la puerta, agarré el celular y le mandé mensaje a Taza. Cayó redondito. Lo que Nathan no sabía era que mi celular, en el bolsillo del delantal, había estado grabando toda la conversación, no para llevarlo a juicio, ni como prueba legal, solo para escucharlo después y recordarme que nada de lo que dijo era verdad. 2 noches después, todo empezó a desmoronarse. Carly llamó a mi teléfono fijo, nunca lo hace, y dejó un mensaje que era para Nathan. Seguro se equivocó de número, pero ese error me dio justo lo que necesitaba. Su voz sonaba nerviosa, cortada, sin filtros. La cena ya está lista. Asegúrate de llevar el resto de los papeles esta vez. David dice que necesita tu firma en la última cláusula para dejar limpio el título de propiedad. Sentí un escalofrío. La disculpa falsa, las flores, la plática de café, todo era una actuación para terminar lo que habían empezado. Pensaban que si me ablandaban, si me hacían sentir querida otra vez, yo iba a firmar sin pensarlo, como tonta, sonriendo, perdiendo lo único que me quedaba, mi dignidad. Pero lo que no sabían era que yo ya iba 5 pasos adelante. Guardé el mensaje de Carly, lo metí a mi carpeta de pruebas y pasé todo el fin de semana instalando cámaras ocultas en el comedor. Taza se encargó de lo técnico. Puso una cámara en una planta artificial, otra en la lámpara del techo y una más detrás de una rejilla de ventilación. Probamos todos los ángulos. Revisamos que el audio se escuchara bien y que se activaran con el movimiento. Sin cables, sin luces, sin nada que las delatara. Pura vigilancia calladita. También compré 2 sillas más para la mesa, para que no hubiera donde esconderme cuando llegara el momento. Incluso hice un plan de asientos. Nathan enfrente de mí, Carly a su izquierda, David junto a ella. Quería tenerlos arrinconados, sin salida, cuando soltara la bomba. Para el domingo, ya tenía todo listo, la carpeta llena, con etiquetas y secciones, papeles de la casa, registro de la empresa, audios, fechas de mi operación, firmas comparadas, todo. Más detallado que un expediente legal. Había organizado muchísimas cenas en esa casa a lo largo de los años, cumpleaños, navidades, domingos tranquilos, pero esta era diferente. Esta no era una cena. Era una emboscada con mantel. Y ellos ni sabían que estaban a punto de cavar su propia tumba. Limpié la casa como si fuera una escena del crimen, todo impecable, no porque me importara lo que pensaran, sino porque quería que se viera todo en orden, como la calma antes de una tormenta personal. La mesa estaba lista para 6 personas, yo en la cabecera, Nathan y Carly uno frente al otro, David al lado de Carly, Taza en el otro extremo, como mi apoyo, y una silla vacía, solo para ponerlos nerviosos. Usé el mantel de lino viejo de mi mamá, ese que solo sacábamos en Navidad o en fiestas importantes. Puse los platos como si estuviera preparando una cena para hacer las paces, aunque en realidad era una trampa bien pensada. Los documentos estaban escondidos dentro de un libro de cocina vacío, que dejé en la barra. Las cámaras ya estaban listas y grabando en vivo. Y también tenía una grabadora escondida en la base de un florero, justo en medio de la mesa. Taza llegó temprano y me ayudó a servir la comida, pollo al horno, papas gratinadas, ejotes con tocino. Aunque las dos sabíamos que nadie iba a comer en cuanto saliera la verdad, yo quería que no pudieran decir que no los traté como familia, al menos una última vez. Nathan fue el primero en llegar. Traía una camisa bien planchada, como si estuviera actuando un papel que ni él se creía. Me dio esa sonrisa falsa, de político, que ni siquiera le llegaba a los ojos. Detrás de él entró Carly, riéndose como si todo fuera perfecto, con una botella de vino en la mano.
como si eso la hiciera encantadora. David fue el último. Olía a sudor rancio y chicle con whisky, y traía la mirada inquieta, como si ya sospechara que algo andaba mal. Los saludé como si nada, les tomé los abrigos, les serví de tomar, platiqué un poco, actué como si no supiera que el final ya estaba escrito. Nos sentamos justo cuando el sol se metía, y la luz dorada llenaba el comedor, esa luz cálida que hace que la gente baje la guardia. Hicimos un brindis por la familia, y aunque se me revolvía el estómago, choqué la copa. Los primeros 10 minutos fueron silenciosos, con comentarios falsos sobre la casa, la comida, el clima. Los dejé hablar. Observé cómo Carly empezaba a sacar el tema de inversiones, proyectos, cosas del futuro, como si me estuviera vendiendo algo. David no hablaba casi nada, solo tomaba vino como si quisiera olvidar que estaba ahí. Nathan no dejaba de mirar a Carly, como si necesitara su aprobación para todo. Esperé a que ya hubieran comido la mitad, a que el vino les aflojara los reflejos, y entonces sonreí. Me levanté despacio y dije, antes del postre, quiero que hagamos algo todos juntos, es algo pequeño, solo para cerrar la noche. Nathan soltó una risa nerviosa, Carly alzó una ceja. Fui a la barra, saqué el libro de cocina, lo abrí y saqué los sobres, uno por uno, se los pasé. Primero se vieron confundidos, luego curiosos, y después, nerviosos. ¿Qué es esto?, preguntó Carly, con voz bajita. Un regalito, respondí, de mí para ustedes, ábranlos. Lo hicieron, y conforme desplegaban los papeles, también se les cambiaron las caras. Carly frunció la boca, Nathan parpadeaba como si quisiera no ver lo que tenía enfrente. David se quedó mirando como si acabara de ver un muerto. Dentro de cada sobre, estaba todo. Una copia completa de mis pruebas. Transcripciones, capturas de pantalla, audios, documentos públicos, registros con notario. Todo estaba ahí. Me senté tranquila y junté las manos. Sé lo que hicieron, les dije. Sé cómo lo hicieron y sé quién los ayudó. Y no los invité esta noche para que se disculparan. Los invité para que supieran que esta es la última cena que van a tener conmigo como familia. Carly fue la primera en hablar, queriendo hacerse la lista. Esto no prueba nada, dijo. Todo esto es pura suposición. Ni siquiera la volteé a ver, miré a Nathan. Usaron mi confianza, mi nombre y mi debilidad para robarme. Usaron a mi hermano para firmar los papeles. Y ese carro fue solo una distracción. Me trataron como si fuera una tonta. Pero aquí está el detalle, lo hicieron todo frente a una cámara. Cada palabra, cada mentira, cada disculpa falsa. No cubrieron sus huellas, dejaron un camino, y ahora ese camino me pertenece. Nathan no dijo ni una palabra. Solo veía la carpeta como si quisiera que se quemara sola y desapareciera. Me volví a levantar, tomé una memoria USB chiquita, de una cajita transparente y la puse en el centro de la mesa. Aquí están los videos de esta noche, dije, todo. No vas a detenerme de usarlo. Y si lo intentas, me voy a encargar de que cada persona que alguna vez te dio la mano, vea quién eres en realidad. Nadie volvió a tomar su bebida. Nadie terminó su comida. Nadie me volteó a ver cuando salí de la habitación, y los dejé ahí, en silencio, ahogándose en lo que pensaban, que ya era suyo. Pude haberlo terminado ahí. Pude volver, levantar los platos, quedarme callada, y dejarlos solos con su vergüenza. Pero eso no iba a cerrar lo que ellos empezaron. No hasta que lo dijera en voz alta. Me quedé unos segundos afuera de la sala, dejando que el momento pesara, dejando que se retorcieran en su propia culpa. Cuando regresé, no me senté. Me quedé parada en la cabecera de la mesa, con los brazos a los lados, sin gritar, sin llorar, solo cansada. Nathan me miró como un adolescente regañado, buscando en mi cara una señal de perdón, algún huequito por donde colarse. Carly estaba toda tiesa, brazos cruzados, tratando de verse fuerte. David no soltaba su vaso vacío, como si pudiera desaparecer dentro de él si se concentraba lo suficiente. Me aclaré la garganta y hablé. Pensé mucho en qué decirles, cómo explicar lo que me quitaron. Pero la verdad, no solo me quitaron una casa, ni unos papeles con mi nombre. Me quitaron a mí. Vaciaran lo último que me quedaba. El último pedazo de mi papá. De mi historia, de todo lo que construí desde cero. Y lo hicieron sonriendo, mientras todavía me decías, mamá. Volteé a ver a Nathan directo a los ojos, y esperé a que él también me mirara. Cuando lo hizo, ya no vi al niño que crié.
No había ni una chispa de él. Solo vi a un hombre desconocido. Y entonces dije, con la voz firme: esto es lo que me voy a quedar. Recupero mi nombre, mis límites. Y dejo de creer que la sangre significa amor automáticamente. Desde esta noche, ya no te considero mi hijo. No eres mi familia, no eres mi herencia. Solo eres un hombre que le robó a una mujer, que hubiera dado la vida por ti. Nathan parpadeó rápido, como si al verme lo suficientemente tiempo, yo fuera a cambiar de opinión, pero no lo hice. Carly, dije volteándome hacia ella. Espero que hayas conseguido lo que querías. Porque lo que me quitaste no se puede devolver. Y lo que arruinaste no se arregla, con una botella de vino y sonrisas falsas. Y David, miré a mi hermano. Para mí tú estás muerto desde hace mucho. Esto solo lo hace oficial. Nadie dijo nada. Nadie se movió. El aire estaba lleno de verdades que ya no podían ocultar. De secretos que ellos pensaban que nunca saldrían a la luz. Metí la mano debajo de la mesa, y saqué la última carpeta impresa. Una carta oficial de mi abogado revocando todos los derechos, de herencia, un aviso para que ya no usen mi nombre, ni nada que me pertenezca. Y una notificación con pruebas para abrir una investigación por fraude. La puse enfrente de Nathan. Esto entra en vigor desde ahorita, dije. No vas a recibir ni un peso mío, ni ahora ni después. No vas a hablar por mí, ni de mí. No vas a estar en mi funeral. Eres un desconocido para mí. Después me di la vuelta y salí del comedor. De mi propia casa, directo al porche. El aire de la noche me pegó en la cara como si fuera libertad. Me quedé ahí, esperando escuchar algo, pero no hubo ni una voz, ni pasos, ni disculpas. Puro silencio. Ese tipo de silencio que te confirma que dijiste exactamente lo que tenías que decir. Esa noche enterré a un hijo. No con un ataúd ni una lápida, sino con la verdad y un montón de pruebas. Subí el video esa misma noche. No por venganza, sino para sobrevivir. Porque si yo no contaba mi historia, ellos iban a hacerlo, y no iba a dejar que los mismos que me humillaron, también escribieran el final. Lo subí de forma anónima, con una cuenta falsa, que Taza me ayudó a crear. El video hablaba por sí solo. Sin explicación, sin adornos. Solo la traición en sus propias palabras. Empezaba con Nathan echando relajo en su fiesta. Seguía con el buzón de voz de Carly. Luego con el audio de nuestra cena, donde ninguno negó lo que hicieron. Solo trataron de minimizarlo. Y terminaba con mi voz diciendo: ya no eres mi hijo. No le pusimos música, no hizo falta. Internet se encargó del resto. Por la mañana, el video ya tenía más de 3,000 compartidos en Facebook. Para la hora de la comida, ya iban 20,000 en TikTok. Y en la cena, apareció en las noticias locales con el titular: madre reniega de su hijo después de que éste le roba su casa, y la deja sin nada. Los comentarios se llenaron de gente desconocida. Algunos llorando, otros enojados. Unos hasta etiquetaban a sus propios hijos diciendo: cuidado con las espaldas. Se hizo viral como fuego. Yo lo veía desde mi teléfono, en la cama, con una pestaña abierta en el video y otra en mi correo, donde periodistas y conductores de podcast ya me estaban pidiendo entrevistas. A todos los ignoré. No hice esto para hacerme famosa. Solo quería que la verdad estuviera en un lugar, donde nadie pudiera borrarla. Al final de la semana, la empresa de aire acondicionado de Nathan recibió montones de críticas malas. Lo llamaban mentiroso, ladrón y cobarde desagradecido. La licencia inmobiliaria de Carly la suspendieron mientras hacían una investigación. Porque alguien mandó el video y pruebas a la oficina estatal, donde vieron que la transferencia de la casa era falsa. David desapareció. Sin redes sociales, sin contestar, nada. Un fantasma. Supongo que hasta las cucarachas saben cuándo esconderse. Nathan me mandó mensaje 3 días después: por favor, llámame. No sabía que iba a llegar tan lejos. Lo leí. Lo borré. Porque nunca se trató de hasta dónde llegarían ellos, sino de hasta dónde me dejarían llegar a mí antes de que me diera cuenta. Mi buzón se llenó de mensajes de extraños. La mayoría para darme las gracias. Otros pidiendo consejos. Una mujer lloraba por su hijo, que le vació las cuentas sin que ella supiera. Ahí entendí que no estaba sola. No era rara. Solo fui la que habló. Taza imprimió los mejores mensajes, y los pegó en mi refri como si fueran medallas de guerra. Eres una heroína, mamá, decía uno. Esta mujer necesita un contrato con Netflix, dijo otro.
Nos reímos, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. No solo con Nathan, sino en mí misma. Por años me achiqué para ser la buena mamá, callada, generosa, demasiado indulgente. Pero ahora ya no le debía silencio a nadie. La casa seguía siendo mía. El título estaba a mi nombre otra vez, gracias a los papeles legales que entregué el día de la cena. Y Nathan recibió la notificación formal por su abogado, de que si quería pelear, que presentara una demanda. No más reclamos sobre mi casa ni mi patrimonio. O entonces lo demandaría por fraude. No estaba jugando. Preferiría pasar mi último aliento en la corte antes que dejar que me robaran otra vez. Carly, para defenderse, intentó algo más. Me mandó un mensaje con una disculpa sin ganas. Y una nota que decía, todos cometemos errores. Le respondí una sola vez, los errores son accidentes. Lo tuyo fue planeado. Y la bloqueé. Internet no se enoja para siempre. Sabía que la atención iba a durar poco. Pero no me importaban los views ni los me gusta. Lo que realmente importaba era que la verdad ya tenía fecha y hora, un registro que nadie podía borrar. Aunque la gente siguiera con su vida, aunque olvidaran mi nombre, Nathan y Carly nunca iban a escapar de ese momento en la mesa, donde todo lo que habían construido con mentiras se quemó hasta los cimientos, frente a su propio reflejo. Esa era la justicia que necesitaba. No venganza, claridad, cierre, control. Esas cosas que ellos pensaban que yo nunca recuperaría. 2 meses después, apareció. Sin avisar, sin mensaje. Solo un golpe en la puerta, como si hubiera olvidado todo lo que había hecho. Como si se quedaba ahí el tiempo suficiente, con los ojos cansados y la camisa arrugada, yo también pudiera olvidar. Lo vi por la mirilla y al principio no me moví. Solo me quedé callada, aguantando la respiración, pensando si lo dejaba entrar, o si dejaba que el pasado se quedara donde debía estar, afuera. Pero algo en mí necesitaba verlo a los ojos una última vez. Necesitaba ver si el hombre que me traicionó podía siquiera fingir ser el niño que crié. Abrí la puerta. Parecía más pequeño, no en tamaño, sino vacío. Como si la armadura que llevaba se hubiera oxidado. Hola, mamá, dijo con voz suave y tensa. Como alguien que sabe que ya perdió, pero no sabe cómo decirlo en voz alta. No dije nada. Me hice a un lado para que entrara. Entró despacio, con las manos en los bolsillos, mirando la sala como si estuviera en la escena de un crimen. Le ofrecí café, no por amabilidad, sino porque era un ritual. Si quería cerrar esto bien, tenía que terminarlo. Nos sentamos en silencio hasta que al fin dijo, ya ni sé quién soy. Lo miré, de verdad. Y por un momento sentí un poco de compasión. No por el hombre que era, sino por los pedazos del niño que fue, esparcidos bajo todo lo que construyó sobre mí. Empezó a llorar, primero callado, luego temblando todo, con esos sollozos que vienen del dolor más profundo que la culpa. No quise hacerte daño así, dijo. Carly tenía muchos planes y pensé que si conseguía la casa, la vendía, conseguía el dinero, y ya estábamos listos. No pensé, fui estúpido, tenía miedo. Lo dejé hablar. Lo dejé sacar cada excusa, confesión, cada intento triste de arreglar las cosas. Cuando terminó le dije, no tenías miedo, fuiste egoísta. No cometiste un error, hiciste un plan. Solo pensaste que yo era demasiado viejo, demasiado blando, demasiado tonto para atraparte. Hizo una mueca, pero no lo negó. No espero que me perdones, dijo, mirando la mesa. Solo quería pedirte perdón. No sabía qué más hacer. Lo miré y vi a un hombre que solo quería que el dolor parara. No porque lo sintiera, sino porque no aguantaba ser el villano. Le dije, ya lo hiciste, y tienes razón, no te perdono. Pero tampoco te odio, solo que ya no te conozco. Y tú no me conoces a mí. Él levantó la mirada, buscando algo en mi cara. Quizá compasión o que recordara algo. Pero yo no le di ninguna de las dos. Me levanté y caminé hacia la puerta principal. Él me siguió. No hablamos más. Abrí la puerta, me hice a un lado. Y cuando pasó, le puse la mano suave en el hombro. No como una mamá, ni como despedida, sino como una señal, un reconocimiento silencioso, de que este capítulo ya estaba cerrado. Salió y se volteó como si quisiera decir algo, pero cerré la puerta antes de que pudiera. Me apoyé en ella y dejé que el silencio entrara, como una paz. No era una relación arreglada,
sino una que nace cuando dejas de esperar que alguien vuelva a ser quien fue antes. Pasaron 3 semanas más de trámites legales, para pasar la casa otra vez a mi nombre, limpiar los papeles falsos y entregar la última declaración jurada. Cuando el condado me mandó el título con mi nombre bien grande, me senté en el suelo y lo abracé como si fuera un bebé. No me hizo feliz, no era ese tipo de alegría que la gente imagina. Me hizo sentir tranquila, segura y decidida. La casa no era solo dinero, nunca lo fue. Era el sudor de mi papá en los cimientos, los cumpleaños de mi infancia en la sala, las tazas rotas de mi mamá en la cocina. Y de alguna forma se volvió el último lugar de una guerra, que ni sabía que tenía, hasta que casi fue muy tarde. Me mudé en silencio, sin avisar ni celebrar. Solo un camión rentado y taza con una caja de rollos de canela. Y un bocina que tocaba canciones viejas de Dolly Parton, mientras desempacábamos. La casa olía a polvo y a años olvidados. Pero era mía otra vez. Pinté la cocina de un amarillo suave. Cambié las persianas rotas de la sala. Y saqué las malas hierbas del patio hasta que me dolieron las manos. Había algo sagrado en arreglar lo que otros quisieron tirar. El segundo cuarto lo convertí en un lugar para mujeres, que necesitaban un sitio donde quedarse. Mujeres como yo, grandes, cansadas, olvidadas por sus propios hijos, o empujadas por el silencio y la culpa. Le puse El Nido, un nombre que me pareció seguro y pequeño, pero con mucho significado. Para el tercer mes, ya había 2 mujeres, durmiendo bajo mi techo y ayudándome a mantener el lugar funcionando. No lo anuncié ni pedí ayudas. Simplemente lo hice en silencio, como sembrando semillas y esperando. Un día, Taza me dio un paquete que llegó por correo. Dentro había una llave, la del Bronco que le di a Nathan. Con una nota que solo decía, lo dejé en la acera. No supe qué hacer con eso. Nunca salí a ver si el carro estaba ahí. No sé si de verdad estaba o solo necesitaba un gesto simbólico. Pero colgué esa llave en la pared de la entrada, junto a una plaquita de madera. Me quemé con un soldador viejo al ponerla, y en la plaquita puse, ella no solo era una ayudante. La gente lo notaba cuando entraba. Algunos preguntaban qué significaba, otros no. Yo nunca lo expliqué. Esa no era su historia para contar. Todos los domingos caminaba por cada cuarto, y tocaba las paredes con la mano, como para decirle a la casa que ahora era segura. Que nadie la iba a quitar de debajo de nosotros. Que nunca más iba a ser usada como un arma contra el amor. A veces recibía cartas de gente que vio el video. Desconocidos que me daban las gracias por hacer lo que ellos no podían, por decir lo que no podían decir. Algunas cartas eran de mujeres que susurraban en el teléfono, que habían cortado contacto con sus hijos. 2 me preguntaron qué sigue después. Yo siempre contestaba, empiezas de nuevo, esto es lo que sigue. Construyes desde lo silencioso hacia arriba. La historia nunca terminó, pero sí se cerró. Y a veces, cerrar no es por justicia o venganza. Es para recuperar tu propio nombre y volver a ponerlo en la puerta principal. El mío es Evelyn Monroe. Tengo 62 años. No soy la mesera de nadie, ni la tonta de nadie, ni el plan de emergencia de nadie. Soy la mujer que abandonaron, se burlaron y casi borraron. Y aquí sigo, firme. Esta casa, esta llave, estas paredes, son mías. Y estoy completa otra vez.